Pero hay un tema bien importante que quiero compartir contigo, que tenemos que estar preparados, muy preparados. Lo que se viene es una abundancia extrema, y tenemos que estar preparados para ello. ¿Se acuerdan que les platiqué del efecto o el impacto Roger Bannister? ¿Sí? Sí, que cuando una persona rompe una barrera, se viene en cascada un efecto de muchas gentes que multiplican eso. Primer diamante hombre, México. Una barrera. ¿Sabes cuántos diamantes, hombres y mujeres, se vienen en cascada de aquí a diciembre? ¿Dónde están? Se viene un efecto en cascada precioso, precioso. Pero ¿sabes qué? Tenemos que estar preparados para esa abundancia. Bien importante. Y aquí hay un tema bien importante que quiero compartir contigo, que es el tema de la educación financiera. Este tema quiero compartir contigo, se titula el termostato financiero. Tenemos que estar preparados para esa abundancia extrema que viene en muchos aspectos, incluido el financiero. Si no, ¿sabes qué? Desafortunadamente no vamos a poder tomar provecho de todo eso. Porque pues yo creo, y espero coincidir, ¿quién de aquí quisiera más dinero y tiempo en sus vidas? ¿Quién? Si no, no es a fuerzas, ¿eh? ¿Quién no? ¿Quién no? Pero fíjate, desde esa pregunta que hice, fíjate, el subconsciente, cómo hubo personas como que por inercia contestamos. ¿Por qué? Hay muchas programaciones en ese sentido. Algo que compartía Freddy con gran sabiduría es cuánta programación hay atrás en ese sentido. En mi caso personal, mi vida antes de Gano Excel era como esa montaña rusa. De repente de cabeza, de repente de marometas. Y ¿alguien está en este tipo de montañas rusas? Que de repente te pone de cabeza la vida y el otro. ¿Alguien ha vivido su vida de repente así? Ese tipo de emociones intensas, que bacanas. ¿Alguien ha pasado? Y algo que me llama la atención, que hasta recientemente descubrí, es que muchas veces yo estaba peleado con el dinero. Y eso es importante, trabajar fuerte en esa parte, porque por más dinero y bendiciones que lleguen a tu vida, si no logramos trabajar fuerte en el tema de esas programaciones, todas esas bendiciones van a llegar y mira, van a pasar. Me encantó porque desde que entendí muchos conceptos que con gran sabiduría compartió, y bueno, han compartido varios de los líderes que han compartido el día de hoy, como decía mi tremendo Freddy, tenemos que trabajar muy fuerte en esa mentalidad de abundancia. Hay muchas programaciones fuertes, tristemente, de pobreza y de limitaciones y de escasez. Cuando por fin capté esos conceptos, me pasó algo que nunca me había pasado antes de Gano Excel. Nunca. Que se empieza a ver cómo, en vez de pelearte con el dinero empieza, cuando ya como que dejas esas trabas, es increíble lo que pasa. El dinero empieza a llegar cada vez más y más y más como consecuencia de... Es precioso. Yo nunca había sentido una experiencia de que tu cuenta de banco mes con mes crece cada vez más y más y más. En 20 años nunca me ha pasado eso. Y eso no tiene nada que ver con el dinero, porque hay muchas personas que ganan mucho más dinero. Pero ¿sabes qué? Si estamos peleados, así como entra el dinero, se va. Tiene que ver con el tema de la educación financiera. Y bueno, es importante citar esto, porque va a venir mucho, pero mucho dinero y abundancia a tus vidas. Esa es la buena. Pero la mala es que si no estamos programados en ese termostato financiero de la manera correcta, ¿sabes cómo lo vas a ver? Así como esos, lo vas a ver pasar. Bien importante. Y la mejor forma como pude entender ese concepto y la importancia del termostato financiero, porque hay mucha gente que cree que ya que tenga dinero, ahora sí ya todo se va a resolver. No, ni es que ya que tenga dinero, ahora sí ya todo está en orden. Para que te des cuenta qué tan importante es el termostato financiero, te voy a decir una estadística muy importante. El 80% de las personas que se han ganado la lotería, después de 5 años, terminan quebrados, peor que como estaban. Y muchas de esas personas creían que la solución era tener dinero.
por fin les llega el dinero, 5 años después terminan peor. Si no ajustamos y calibramos ese termostato de la manera correcta, va a llegar una abundancia extrema como se ve venir y va a pasar. Y mira, se te va a ir. Así como cuando tienes una cubeta, ¿sí? Ya tratas de agarrar agua con las manos abiertas, ¿qué pasa? Se te va a escurrir por más abundancia. Y mira, te voy a poner un ejemplo de cuando tienes el termostato financiero calibrado de la manera correcta. No va a haber nada que te impida lograr tus sueños. Un caso que me encanta mencionar es el Donald Trump. Donald Trump estuvo quebrado hace no muchos años. ¿Y qué pasó? Regresó como un resorte, esa caída lo tumbó temporalmente y ¡rum! Levantó con mucho más fuerza. Pero había perdido todo. ¿Por qué levantó con gran altura? Porque su termostato financiero estaba calibrado para la abundancia. ¿Y cómo funciona un termostato? Cuando tú tienes, por ejemplo, una casa, bueno, vamos a pensar aquí en este lugar. Si tú tienes calibrado el termostato, frillito, ¿sí? De repente entra un poquito más de temperatura, sube la temperatura. ¿Y qué hace el termostato? Baja la temperatura, ¿sí o no? Si el termostato lo subes de temperatura, ¿sí? Aunque de repente entre un ventarrón y un frío, la temperatura sube. Entonces es importante calibrar, reajustar ese termostato que todo mundo tenemos a cierto nivel programado para que esté preparado para esa abundancia que va a llegar. Pero ¿cómo? ¿Dónde se programa ese termostato que todo mundo tenemos? Todo mundo tenemos un termostato ya calibrado actualmente, todos, ¿sí? Es a donde tú te sientes bien con tu nivel de ingresos. Y si queremos llevar esto a otro nivel, tenemos que hacer una calibradita. Pero ¿dónde vamos a hacer esa calibradita? Cuando tú ves un árbol frondoso con muchos frutos y de repente ves los frutos y no te gustan, oye, pues están muy chiquititos, están muy desabridos, ¿en dónde nos tenemos que concentrar? La raíz, nutriente, lo que está abajo, ¿sí? Lo que no se ve, y donde muchas veces no nos damos cuenta. Nos peleamos con la parte externa y la parte externa, y les digo, es que no me gusta el resultado, no me gusta lo que está pasando en mi exterior. Pero ¿dónde tenemos que trabajar para resolver la parte exterior? ¿Dónde? La parte interior. Todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí?, arranca en la parte interior. ¿Y esa parte interior dónde está? ¿Y dónde se origina todo? Tus pensamientos. Esos pensamientos van a repercutir a tus decisiones. Esas decisiones van a repercutir a tus acciones. Y esas acciones eventualmente van a generar los resultados. Mira, durante años, siglos y siglos, ha habido filósofos, líderes que difieren en muchas cosas. Pero lo único que todo el mundo ha coincidido es: nos convertimos en lo que pensamos. Qué profundo y qué poderoso ese concepto. Y bueno, ¿dónde se programa ese termostato financiero? ¿Qué áreas tenemos que cuidar? ¿Dónde se origina toda esa parte? Número 1, el estándar que tú tienes. Todo el mundo tenemos un estándar. El estándar de Donald Trump cuando cayó era muy elevado. Su estándar es de billones de dólares. Es más, cuando Donald Trump ya tenía millones de dólares, se sentía mal, por debajo de su estándar. ¿Por qué? Porque su estándar, su termostato estaba calibrado para billones. Me llamó tanto la atención el otro día que estaba viendo un artículo de un dueño de un casino que se le había puesto su negocio un poquitín mal y que estaba en gran depresión porque habían intervenido su casino y le habían limitado sus ingresos a $1 millón mensuales. Estaba un poquito en la depre. ¿Por qué? Porque su termostato financiero, su nivel, al core de él, como se ve, se siente, ¿sí?, está este nivel. Todo mundo tenemos un nivel programado. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el termostato lo tenemos muy bajo, muy por debajo de lo que debemos y sabemos que podemos lograr. Entonces hay que trabajar muy fuerte en el estándar que tenemos. Y ese estándar proviene de muchos diferentes elementos que ahorita vamos a platicar.
Otro elemento es tu sistema de creencias. Qué importante es ese elemento, el sistema de creencias. Y bueno, obviamente como tercer elemento, las estrategias que apliques, ¿sí?, para reajustar ese termostato. 3 elementos básicos que tenemos que entender y aplicar. Y este progreso o este proceso de reprogramación lo vamos a tener que hacer en pequeños, o sea, al termostato como que le subes poquito, y luego subes otro poquito, y le subes otro poquito. Me pasó el otro día que me llamó la atención que en una reunión que estábamos dando, platicamos del potencial de ingresos. Me preguntaban el potencial de ingresos. Y de repente, por así decirlo, si es que lo puedo llamar así, cometí el error de decir, no, pues aquí tú puedes, hay personas ganando $100,000 al mes o más. Y hubo automáticamente vi que hubo 3 personas se salieron del evento. 3 personas. ¿Por qué? Porque dentro de su concepto, dentro de su programación de tu termostato financiero, le sonó así como, por favor, o sea, esto no es real, están estafando aquí a la gente. $100,000 al mes, estás loco, salte de aquí. ¿Por qué? Porque cada quien tiene esa calibración distinta. Salió de su área de confort, de su área de programación, dije, no me siento cómodo. Entonces, algo que he aprendido es tenemos que muchas veces ayudar a la gente, irle haciendo pequeñas calibraciones. Si tú le vas a la gente de cantidades muy fuertes, hay gente que no se relaciona, no se identifica. La pierdes. Tienes que subirla poco a poquito. Al principio, $500, $200, no sé, $100, $230 extras al mes. Ok, eso sí me identifico. Pequeña calibracioncita. Ok, porque a veces nos saltamos el entusiasmo y le hablamos a cantidades muy gente, la perdiste. Se asustó. Ya de 500 la subes a 1000. De 1000 a 2000. 2000, 3000, la vas subiendo poco a poquito. Y poco a poquito, fíjate, se crea una espiral preciosa donde lo que tú antes no veías como parte de tu realidad, te empiezas a sentir ya como que más cómodo, porque ese termostato se empieza a calibrar cada vez a temperaturas más elevadas de abundancia. Pero poco a poquito vamos a hacer esa calibración. Poco a poquito. Vamos ayudando a la gente en ese sentido, en esa dirección. Y es lo bonito que en Anoexcel tenemos precisamente el vehículo ideal para ir haciendo esa programación. Primero, el primer rango, ¿cuál es el más importante de todos? Aprendiz Elite. O sea, vamos viendo el primer calibracioncita y de ahí lo vamos llevando al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y bueno, hay algo que es importante entender de cómo podemos ayudar a esa persona a irle haciendo esa calibración y esa programación. Me encantó cuando vi esta gráfica que habla del cono del aprendizaje. Fíjate lo interesante. Dice, después de 2 semanas que alguien recibe la información, lo que leemos recordamos solo el 10%. Lo que escuchamos recordamos el 20%. Lo que vemos recordamos el 30%. Lo que oímos y vemos recordamos el 50%. Lo que decimos recordamos el 70%. Lo que decimos y hacemos recordamos el 90%. Y los incidentes emocionales especiales recordamos el 99%. Y muchas veces de por vida. Hay que entender muchas veces cómo fluye ese proceso de retención del conocimiento. ¿Se han dado cuenta que durante este transcurso de esta convención y este evento especial se ha utilizado mucho el concepto de repetición, de decir conceptos en voz alta, meter la parte emocional? ¿Se han dado cuenta ese elemento? Tiene un razonamiento. No nomás es, ¡ay! No, hay un concepto muy fuerte de programación al subconsciente. Muy, pero muy fuerte. Me encanta porque he participado en eventos del gurú, yo diría, el más importante del mundo entero de programación en sentido de mejora del liderazgo, que es Tony Robbins. Y me encanta porque él utiliza muy fuerte ese concepto. No creo que haya una persona que lo haya utilizado y aplicado de manera tan efectiva, y utiliza mucho ese concepto, esa reprogramación. Porque mira, ese proceso de reprogramación y de repetición, todo mundo lo usamos ya. No hay una sola persona aquí que no lo use. ¿Sabes qué es lo malo? Que ese proceso lo hemos utilizado tristemente muchas veces en nuestra contra.